Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. En este primer caso lo que nos piden es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función de dos variables, ¿no? F de R2 en R2 de la siguiente manera, ¿no? F de xy nos va a quedar como el módulo de y por seno de x. Esta sería la definición de la función. Lo que tenemos que ver es básicamente estudiar la diferenciabilidad de la función en el origen. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, yo voy a dejar abajo el apunte de teoría al cual nos referimos siempre para resolver esta materia. Vamos a citar dos proposiciones que son importantes en cuanto a lo que es la diferenciabilidad, que son las siguientes. La proposición 7 establece que nosotros, por ejemplo, podemos definir para cualquier punto, o supongamos que se pueden definir para cualquier punto, las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Entonces, en este caso, nuestro x0, que va a ser el 0, 0, nosotros vamos a llamar a la derivada parcial de f respecto de x en el 0, 0, es un valor escalar, y de la misma forma vamos a llamar a b como la derivada parcial de f respecto de y en el 0, 0. ¿Sí? Con estas partes vamos a la proposición 6, que es la definición de lo que es la diferenciabilidad. ¿Ok? Entonces, una función es diferenciable, ¿sí? Básicamente cuando una vez que encontramos los números a y b, calculamos el límite de x vector tendiendo a x sub 0, en este caso es el 0, 0, ¿de quién? De f de x genérico menos f de x sub 0 menos a por x menos x sub 0 menos b por y menos y sub 0, todo esto sobre la norma de x menos x sub 0. Si este límite tiende a 0, entonces estamos diciendo de que f es diferenciable. Esto es la forma, digamos, en los papeles de aplicar la definición de diferenciabilidad, la forma de sentido común y de interpretar el resultado que queremos ver. Quiere decir que una función es diferenciable si nosotros podemos aproximar un plano tangente a ella misma en ese punto, ¿no? En el x sub 0. Entonces esa sería la idea. De hecho, esta sería la forma más congruente. Entonces, para ver si la función es diferenciable en este caso, el primer paso sería hallar las derivadas parciales respecto de x y respecto de y en el 0, 0. Podemos hacerlo por definición o podemos también buscar las funciones derivadas parciales y ver cuál es el dominio de ambas y ver si el 0, 0 está incluida en las dos, ¿no? Por ser un punto complicado el 0, 0, ya les digo porque generalmente cuando estos puntos vienen, o más que nada cuando la consigna viene de analizar la diferencial en un punto, lo más probable es que ese punto presenta algún tipo de conflicto, como puede pasar en este caso. Si ustedes observan, la fórmula que tiene la función está definida por el módulo de y. ¿Sí? Entonces, primero nosotros podemos abrir un poco de qué se trata ese módulo de y como para ver la función en dos partes, ¿no? Como para sacarnos esa duda al principio. Entonces, observen ustedes lo siguiente. Este es el plano, ¿no? Esto es a nivel esquemático muy sencillo. Fíjense, vamos a tener el eje Y y tenemos acá el eje X. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que, ¿qué es el módulo de Y? Que es una de las partes de la función. Módulo de Y, por definición, va a ser el mismo número si ese número es mayor o igual a 0, o menos el número si ese número es menor que 0. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, nosotros vamos a tener que, dado esto, y igual a 0 es la recta horizontal del plano. ¿Sí? Entonces, y mayor a 0 es la parte superior del plano, en esa división, y menor a 0 es la parte inferior. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos dos definiciones de función según qué parte del plano estemos trabajando. Por ejemplo, adaptando esto, la función de dos variables nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, vamos a tener como y por seno de x, si estamos, por ejemplo, con y mayor o igual a 0, acá x no tiene restricción, así que ponemos x perteneciente a los reales, ¿no?
Y acá nos va a quedar como menos i por seno de x si es menor que 0 y x pertenece a los reales. ¿Ok? Imagínense que esta, por ejemplo, es la parte o el dominio A de la función y esta parte en rojo que es el dominio B. Entonces, el dominio A va a incluir desde la recta la recta x, ¿sí? O lo que es y igual a 0, hacia arriba, porque es y mayor o igual a 0. Todo esto es el dominio A. Y luego tenemos la parte del dominio B que es hacia abajo, sin incluir obviamente la recta y igual a 0, así que la frontera acá la voy a dibujar a modo figurativo con línea punteada, como para que se entienda que no pertenece al conjunto y que pertenece al conjunto A. ¿Ok? Eso sería un poco lo que está ocurriendo. Entonces, dicho esto, si nosotros vamos a aplicar, nuestro punto en cuestión es el 0, 0 que está incluido en el dominio de A. ¿Sí? O sea, este es el punto efectivamente que tenemos que calcular la definición de diferenciabilidad, de derivadas, ¿no? Pero bueno, primera cuestión, tratemos de encontrar las derivadas parciales de uno u otro caso y ver qué es lo que ocurre. La condición es que tienen que existir ambas derivadas parciales justamente como para que nosotros podamos aplicar esta definición sin problema. De no cumplirse alguno de estos puntos, ya la función no es diferenciable, porque básicamente una definición es el corolario de la siguiente. Entonces, digamos, lo bueno que tenemos ahí es que si por alguna casualidad descubrimos que la función no tiene una de las derivadas parciales, directamente la función no es diferenciable porque no se cumple esa sucesión lógica que vimos recién, y con lo cual el problema terminaría ahí, no hay que hacer todos los puntos. ¿Okay? Así que vamos a proceder a calcular cada una de las derivadas parciales. Por ejemplo, vamos a arrancar calculando el número a, que sería la derivada parcial respecto de x, ¿no? En el 0, 0. Entonces, la derivada parcial respecto de x, en este caso, la idea sería la siguiente. Nosotros, por ejemplo, deberíamos hacerlo, si lo hacemos por definición, esto nos va a quedar como el límite de h tendiendo al 0. Cuando uno habla de derivada parcial respecto de x, una de las formas de pensarlo es como una derivada direccional respecto de el versor que acompaña al x, o lo que sería el versor y minúscula, ¿sí? Entonces esto va a ser como f de h por 1, 0, que es el versor en cuestión, más la imagen, ¿sí? Más el 0, 0, todo esto menos la imagen en 0, 0, y todo esto sobre, en este caso, h. ¿Ok? Entonces venimos acá, seguimos calculando el límite, fíjense, el límite de h tendiendo al 0, en este caso esto nos va a quedar como f de h por 1 más 0, que esto nos va a quedar como f de h por 0 es 0 más 0 es 0, menos f en 0, 0, todo esto sobre h, que esto nos va a quedar, fíjense, como límite de h tendiendo al 0 de quién. Esto es x y esto es y, ¿ok? Entonces vamos a tener, por un lado, vamos a tener el módulo de 0, ¿sí? Por seno de h, menos el módulo de 0 por seno de 0 sobre h, ¿ok? Entonces, en este caso, fíjense, acá tengan mucho cuidado al momento de reemplazar, porque acá la cuenta directamente nos queda 0 arriba. Porque fíjense que no hicimos ninguna sustitución por h. Multiplicar 0 por el seno de cualquier número, indistintamente va a dar 0. 0 por 0 va a dar 0. Y la suma de 0 con 0, la resta, perdón, de 0 con 0 da 0. Así que ahí no hay discusión. Y ya tenemos h acá abajo. Cuando lo reemplazamos, esto va a quedar como 0 sobre algo que tiende a 0. No es, ojo con esto, algo que tiende a 0 dividido a algo que tiende a 0, sino que es el número 0 con nombre y apellido dividido una tendencia. Entonces, esto no es una indeterminación, sino que es directamente el número 0. Así que tengan cuidado con eso porque puede ser una trampa en la que uno puede llegar a caer sin querer. Tengan cuidado en ese sentido. Con lo cual, no hay problema. Acá la derivada respecto de x nos da 0. Bien, hasta ahora el primer paso lo tenemos cumplido. Vamos a repetir lo mismo, pero en este caso para la derivada respecto de y, ¿no? A ver qué es lo que ocurre cuando derivamos respecto de y. Bueno, si ustedes se fijan, según la derivada respecto de y tenemos un problema, porque ¿qué es lo que ocurre? La función tiene, vamos a verlo digamos con la límite, ¿no? Pero ya habíamos visto antes que la función al tener módulos se va a abrir en dos partes. ¿Cómo se ve reflejado eso cuando hagamos el límite, ¿no? Ve que va a ser la derivada parcial de f de y en 0, 0. Ahora, usando la misma definición, el versor con el cual tendríamos que acercarnos es el j. Entonces, esto nos va a quedar como límite de h tendiendo al 0 de quién? De f de h de 0, 1
más 0, 0, ¿sí? Menos la imagen en 0, 0, todo esto sobre h. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente, fíjense, bueno, de hecho, si nosotros calculamos, fíjense qué es lo que va a ocurrir. Acá nosotros vamos a tener, ¿no? Hacemos la cuenta. Acá vamos a tener límite de h tendiendo al 0 de quién. Acá abajo tenemos h, vamos a tener h por 0 es 0, más 0 es 0, h por 1 es h, más 0, en este caso nos va a quedar como h. Entonces esto va a quedar como f de 0, h, menos f en 0, 0. ¿Ok? Bien, y lo que va a ocurrir acá es que en este caso vamos a tener el módulo de h multiplicado por seno de 0, ¿sí? Menos 0, 0, todo esto de esta forma, ¿no? Entonces, fíjense en este sentido, acá vamos a tener límite de h tendiendo al 0 de quién, en este caso. Esto nos va a quedar como, observen ustedes, vamos a tener módulo de h por seno de 0 menos módulo de 0 por seno de 0, todo esto sobre h, ¿no? Entonces nuevamente, en este caso vamos a tener que, fíjense, esto es h por 0, esto es 0 por 0, así que directamente el límite acá vuelve a quedar como 0 sobre h y volvemos a repetir el caso anterior, es el número 0 sobre algo que tiende a 0, con lo cual vuelve a quedar el número 0. O sea, que hasta ahora encontramos las dos derivadas parciales, no hay problema. ¿Sí? Falta el último paso, que es el de calcular qué es lo que ocurre con la proposición 6, que es todo ese límite que habíamos encontrado nosotros al principio. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros ya tenemos como datos, ya sabemos, la derivada parcial respecto de x en el 0, 0, que nos quedaba como 0, la derivada parcial respecto de y en el 0, 0, que nos quedaba como 0, y la proposición 6, que decía que para que la función sea diferenciable, vuelvo a escribir el límite, pero para que ustedes vean, ahora lo vamos a adaptar al punto correspondiente, ¿no? Esto va a ser la imagen de f en xy menos la imagen en el 0, 0 menos a, que sería la derivada parcial respecto de x por x menos 0, menos y, que es menos b, que sería la derivada parcial respecto de y, por y menos 0, todo esto sobre la norma de quién, de xy menos el 0, 0. Bueno, al hacer esta cuenta, este límite tiene que dar 0. Ese es el check para que, digamos, la función sea diferenciable sin problema. Entonces, vamos a sacar algunas dudas de adelante. Nosotros dijimos, esto es a, que es la derivada parcial respecto de x, así que todo este término, como está multiplicado con 0, que vale 0, se anula. Lo mismo de esta forma, que acá b vale 0, que es la derivada parcial respecto de y, así que todo este término se anula. De cálculos anteriores, ¿qué es lo que hemos visto? Que la imagen en 0, 0 vale 0, con lo cual también esto se anula. Y luego, vamos a hacer una cuenta auxiliar de este lado, voy a ponerla en otro color para que se entienda un poco la referencia. Fíjense que si calculamos la norma de xy menos 0, 0, lo que estamos haciendo, primero hacemos la resta, ¿no? Entonces, en este caso, al hacer la resta, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, x menos 0 es x, y menos 0 es y, entonces tenemos la norma de xy. La norma de un vector es, por Pitágoras, la suma al cuadrado de sus componentes y luego la raíz cuadrada, ¿ok? Y luego tenemos la imagen de xy, que es el módulo de y por seno de x, como siempre. Entonces vamos a reemplazar los números, ¿no? Fíjense, esto nos queda como límite de xy tendiendo al 0, 0 de quién? Del módulo de y por seno de x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la idea. Entonces, vamos a tratar de ver qué es lo que se puede hacer con esta cuenta. En primer lugar, nosotros podemos pensar esta multiplicación, esto como una multiplicación de dos límites, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, yo puedo pensarlo como, ¿qué es lo que me conviene hacer? Lo que me conviene hacer es separar el seno por un lado y el resto de la cuenta por el otro. Yo ahora les digo por qué, digamos, esto es un poco como para el trailer, digamos, lo que vamos a ver nosotros recién. Entonces vamos a pensar como dos límites, ¿no? El límite de xy tendiendo al 0, 0 de seno de x. Todo esto por, lo cerramos acá, vamos a tener el límite de xy tendiendo al 0, 0 del módulo de y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y vamos a resolver los dos por separado. ¿Ok?
vamos a tener, por ejemplo, el límite de la parte A y vamos a tener el límite de la parte B. Entonces, en ese caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Fíjense, en la parte A vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0 de seno de x. Acá hacemos sustitución directa, ¿no? Vamos a tener seno de 0 y seno de 0 es 0. Acá no hay problema. Vamos a ver qué es lo que pasa en el B. Porque lo que pasa en el B, fíjense en el caso B, acá tenemos que pensar con un poco más de creatividad la respuesta. Por lo siguiente, ¿no? Observen ustedes lo siguiente. Vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0 de ¿quién? Del módulo de y sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Bueno, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Fíjense que en este caso, si nosotros pensamos en hacer la raíz cuadrada de y al cuadrado, nosotros generalmente este resultado lo ponemos como el módulo de y. Porque, ¿qué pasa? Tenemos tanto los valores positivos como los negativos, que son, digamos, hábiles, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Que podemos pensar este módulo de y como si fuera la raíz cuadrada de y al cuadrado. ¿Ok? Y eso tiene una ventaja para nosotros, porque de alguna manera, ¿sí?, nosotros podríamos relacionarlo con algo de lo que tenemos ahí abajo. Entonces, pensémoslo de la siguiente forma. Si reemplazamos, vamos a tener esto como límite de xy tendiendo al 0, 0 de la raíz de y al cuadrado sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, esto, como la raíz es del mismo grado y afecta tanto al numerador como al denominador, se puede pensar como el límite de xy tendiendo al 0, 0 de ¿quién? De y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, a todo esto afectado a la raíz, o lo que es lo mismo, a la 1 medio. Y acá hay que tener cuidado con lo siguiente, porque fíjense una cosa, ¿no? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, lo siguiente, fíjense. Y cuadrado, esta fracción que está acá, siempre va a ser lo que se llama una fracción impropia. Es decir, una fracción donde el numerador va a ser menor que el denominador. ¿Por qué? Nosotros sabemos que y cuadrado siempre es igual que y cuadrado, pero y cuadrado va a ser siempre menor que si ese mismo número le sumo otro número que por definición es positivo o cero, que en este caso es lo que ocurre acá. Entonces, esto, si yo estos dos términos los paso dividiendo, lo que voy a tener es que esta fracción siempre va a ser menor o igual a 1. Y por ser un número positivo que es siempre mayor o igual a 0, este número está acotado entre 0 y 1. ¿Sí? Es una forma de razonarlo esto. Como yo estoy hablando de la raíz cuadrada, si yo elevo a la 1 medio los tres lados de la desigualdad se mantiene. Entonces, este número va a estar acotado entre 0 y 1. ¿Sí? Va a estar siempre acotado entre 0 y 1. Entonces, es un resultado acotado. Pero esto lo tenemos que mirar en conjunción con el resultado B que habíamos obtenido al principio. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, nuestro límite original, ¿sí?, vuelvo acá a la hoja anterior. Fíjense que nuestro límite original había sido planteado como el resultado de la multiplicación de esas dos partes de los límites. ¿Ok? Entonces, en este caso, hay que volver a esas raíces. En ese caso, hay que expresar el resultado como una multiplicación de las dos partes. Entonces, en este caso, ¿sí?, para la diferenciabilidad, la parte A, el resultado de la parte A por el resultado de la parte B, ¿cómo nos va a quedar? Como 0, que era la parte A, por un valor que está acotado entre 1 y menos 1. Entonces, esto nos va a quedar como 0. ¿De acuerdo? Entonces, como nos queda 0, ¿sí?, cumple con la definición 6, o sea, cumple con la proposición 6, que en este caso, ya les digo del apunte, se lo voy a dejar acá abajo, que dice que este límite tiene que ser 0 para que la función sea diferenciable. Con lo cual, en teoría, acorde con ese criterio, la función es diferenciable. Vamos ahora con el siguiente punto, que dice lo siguiente, ¿no? Vamos a tener nosotros una función que va a ir de R2 en R, que es un campo de clase C1. Cuando dice que f es de clase C1, quiere decir que tiene derivadas primeras parciales continuas. ¿Okay? Son funciones continuas en
todo el dominio de esa función. O sea, por lo menos hasta ahora no está hablando de puntos que no estén incluidos dentro de esa clasificación. Vamos a tener una función g, que es de dos variables, en este caso, que es una función de g en función de u y de b, que se define como la variable u por f, o sea, nuestra función original, pero compuesta con u y con 2u por b. ¿Sí? Que es una composición media extraña, pero está bien, ¿no? Hasta ahora se entiende que g en este caso también es una función que va de R2 en R, ¿sí? Y de hecho, fíjense que va de R2 en R porque nosotros esta imagen de f, de u y de b, puede tranquilamente tener dos variables. Puede tener una sola, puede tener dos, pero lo ideal es que tenga dos como está definida acá. Nosotros sabemos que el polinomio de Taylor, fíjense la nomenclatura, polinomio de Taylor de grado 1, primer orden, ¿de qué función? De f y en qué punto. En este caso es en el 1, 2, ¿sí? O sea, el polinomio de este grado, ¿sí? O sea, hasta primer orden, de esta función, este punto, está definido de la siguiente forma. Fíjense, como 2x más 3 medios de y menos 4. ¿Okay? Bueno, dicho esto, la idea es encontrar una ecuación para la recta tangente al conjunto de nivel 1 de g en el punto 1, 1. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una recta que sea tangente a la función g en el punto 1, 1, pero no solamente a la función g, sino al conjunto de nivel 1 de g. Es decir, conjunto de nivel 1 quiere decir que nosotros estamos hablando del dominio de la función, sí, que el dominio de la función valga 1. ¿Ok? Es decir, nosotros imagínense lo siguiente. Si lo graficamos en tres dimensiones, nosotros vamos a tener, por ejemplo, esto sería el u y esto sería el b, ¿no? Y acá finalmente tenemos las imágenes que están perpendiculares a la hoja. Entonces, si es el conjunto de nivel 1, quiere decir que la imagen que está hacia arriba va a valer 1 y hay que ver qué forma tiene esa figura, ¿correcto? Entonces, pero acá está hablando del punto 1, 1. Y fíjense que acá en realidad esto es parte de una composición, porque ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros vamos a tener que, tenemos que entender un poco qué es lo que ocurre con cada función acá. Fíjense. Vamos a tratar de hablar, esto sobre todo cuando hay composición de funciones, conviene y son ejercicios útiles para entender un poco la lógica que hay atrás de cómo está armada esa composición. Esto estrictamente no es una composición por el hecho de que g, por ejemplo, si ustedes miran la fórmula, es la variable u, que es externa, que es nueva, multiplicada por la función f compuesta con otra cosa. Igual ya les digo, no hay que hacerse demasiado problema con esto porque la idea acá es tratar de entender un poco primero los puntos y después ver si qué derivadas parciales necesitamos en cada caso. Entonces, por ejemplo, fíjense lo siguiente, ¿no? Yo primero ingreso el número 1, 1, que es la base de todo esto. ¿Dónde lo voy a ingresar? Lo voy a ingresar en una función, esta función u y 2u por b le puedo poner otro nombre, vamos a llamarle h, por ejemplo. H va a ser una función que va a ir de R2 en R2. Yo voy a tomar ese 1, 1 y la cuenta, esa h en función de u y de b, ¿qué cuenta hace? Básicamente, a la primera variable la deja tal cual y a la segunda multiplica por 2 las dos variables de entrada. Entonces, ¿cómo hace esto? Yo cuando ingreso el 1 a 1, ¿qué estoy haciendo? Es el h de 1 a 1 lo que va a salir. Entonces, h de 1 a 1, fíjense en la cuenta. 1, 2 por 1, 2 por 1, 2. Entonces sale el número 1, 2. Eso después lo meto en la función f, ¿sí? Que la función f lo que me va a dar es el punto 1, me va a dar f de evaluado en 1, 2, ¿sí? Y luego eso lo meto en otra función, que en este caso va a ser g, que g, ¿qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar u por la imagen de esa función, de esa composición que tuve antes. Entonces, g de 1, 1, que es lo original, ¿cómo me va a quedar? Como 1 por la imagen de 1, 2. O sea, g de 1, 1 me va a quedar como la imagen de 1, 2. Esto es como primer dato, ¿no? De lo que está ocurriendo acá. Después, por otro lado, me piden la recta tangente a un conjunto de nivel de este estilo. ¿Sí? O sea, yo tendría que tener, por ejemplo, en ese caso, lo siguiente. Si yo estoy pensando la recta tangente a un conjunto, supongamos que el conjunto va a venir de la siguiente forma, ¿no? O sea, el conjunto, yo hago la intersección con la variable vertical que sería, digamos, el plano constante 1. Y yo si proyecto esa curva, va a ocurrir lo siguiente. Supongamos el punto 1, 1 está acá, ¿no? A nivel gráfico.
Este es el punto 1, 1. Yo tengo la curva que pasa por ese lado, ¿no? Entonces, en esta curva, yo lo que tengo es que G vale 1, que sería la curva, como dice el enunciado, ¿no? Que es el conjunto de nivel 1 de esa función G. Hasta ahí no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno dice la recta tangente, ¿qué elementos tiene esa recta tangente? Bueno, si es una recta tangente va a tener una forma de este estilo, ¿no? O sea, esta sería la L tangente. La L tangente a G igual a 1 en este punto que es el 1, 1. Esa sería la estructura. Pero fíjense, nosotros en realidad, por ejemplo, digamos, podemos tener varias maneras de resolver esto. Podemos, por ejemplo, parametrizar la curva y decir, bueno, sacar el vector que sea derivado a esa parametrización y después también hacer que pase por el punto. Eso es una opción. Pero ¿qué pasa? Nosotros en realidad tenemos nada más, ¿sí? Nada más nosotros tenemos que el único detalle de la curva de nivel es que es un conjunto de nivel de esta función. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos una función de dos variables, los conjuntos de nivel, ¿sí? O mejor dicho, los gradientes a esa función en esos puntos son perpendiculares a los conjuntos de nivel. Esto es conceptual de lo que es la definición de un vector gradiente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El vector gradiente a G en 1, 1 va a ser perpendicular a esa recta tangente. Eso nos va a servir, ¿para qué? Nos va a servir básicamente para ver la orientación que tenga esa recta tangente en base a esto que sí lo podemos calcular. Entonces ya tiene un poco más de sentido esto. Pensemos, por ejemplo, cuál sería la fórmula original que necesitamos nosotros de la recta tangente, ¿no? Toda recta, así como todo plano, tiene una estructura que es muy parecida, muy clásica. Fíjense. En este caso, esta recta tangente al conjunto de G igual a 1 en el punto 1, 1 va a tener dos elementos. Primero un vector director y después un punto por el que pasa. El punto por el que pasa claramente es el 1, 1 porque es el punto que nos interesa calcular sobre la recta. Entonces, esto nos va a quedar como t, que es el escalar, por el vector director b más el punto, que en este caso es el 1, 1. Donde vamos a definir, B es el vector director de la recta, ¿no? Y en este caso B va a ser perpendicular a ¿quién? Al gradiente de G evaluado en 1, 1. Entonces ya tenemos, digamos, ya la estructura la tenemos, lo que hay que hacer después es sacar este gradiente, ¿ok? ¿Cómo sacamos el gradiente de G en el 1, 1? ¿Qué es el gradiente de G en el 1, 1? Básicamente son las derivadas parciales de G respecto de cada una de esas variables en el 1, 1. Pero a su vez, entonces retomamos, una vez que tenemos esto, la idea es tratar de decir, bueno, ¿cómo está hecho el gradiente de G en el 1, 1? Y para eso tenemos que pensar cómo está armada la función, ¿no? Porque fíjense lo siguiente, nosotros vamos a tener una composición del siguiente estilo, ¿sí? Nosotros ya habíamos armado toda la función, pero básicamente, ¿qué es lo que teníamos? Que primero entraba el u y b, ¿sí? En h, en la función h, y luego salía h de u y b. Eso entraba en la función f, ¿sí? H de u y b, que en este caso nos daba como x y, que son las variables de entrada de f. Entonces, esto lo que nos sale es como f de x y, o lo que es lo mismo, f de h de u y de b. Y esto se junta con otra cuenta, que en este caso nosotros vamos a tener, fíjense, para esta parte vamos a tener en la parte g, que es multiplicar esto con la variable u, que es la que entra en este lado, ¿no? Entonces ahí tenemos g como u por f. Entonces hay que tener, f es un escalar, ¿no? Porque obviamente estamos hablando en este sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos del gradiente de g de u y de b, esto nos va a quedar como la derivada de g respecto de u y la derivada de g respecto de b. Entonces, en este caso, si hacemos la derivada de g respecto de u, fíjense, va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar, que va a ser f, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que es u por f derivado respecto de u, ¿sí? O sea, f derivado respecto de u. Y después tenemos, para la derivada respecto de b, u no tiene nada que ver, o sea que esto nos queda como u por f de b. Sería esa la estructura, ¿sí? En estos casos. Bueno, entonces ahora tenemos que fijarnos qué es lo que ocurre con estas derivadas, porque fíjense, tenemos que ver la composición que tenemos en este caso. F es una función compuesta compuesta con h. Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener que si f está compuesta con h de u y de b, si nosotros calculamos la matriz de derivadas parciales,
¿qué es lo que nosotros tendríamos? La matriz de derivadas parciales de f, ¿sí? En el h de, en este caso el u y b es el 1, 1, entonces va a ser la matriz de derivadas parciales de f en el h de 1, 1 por la matriz de derivadas parciales de h en el 1, 1. Esto es la regla de la cadena porque es una composición. Entonces lo que vamos a tener va a ser el h de 1, 1 es h1, 1, dijimos que era 1, 2. Entonces es la imagen, ¿no? Entonces esto nos queda como la matriz de derivadas parciales en el 1, 2 por la matriz de derivadas parciales del h en el 1, 1. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? H de u y de b, en este caso nos quedaba como u y 2b, y 2b por u. Entonces, la matriz de derivadas parciales de h, para cualquier punto, nos va a quedar, según el orden, fíjense, esto sería h sub 1, que es la primera componente, y esto es h sub 2. Entonces tenemos la derivada parcial de h sub 1 respecto de u, derivada parcial de h sub 1 respecto de b, derivada parcial de h sub 2 respecto de u y derivada parcial de h sub 2 respecto de b. Es una matriz de 2 por 2, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la matriz de derivadas parciales de h, en función de u y de b, nos va a quedar. No recuerden, vuelvo a escribirlo acá, que h u y de b nos queda como u y 2 por b de u. Entonces esto nos va a quedar la primera derivada respecto de u, que es 1, la segunda derivada, la segunda parte respecto de b, que nos queda como 2u, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta forma, 2u, la segunda derivada respecto de u, que nos queda como 2b, y luego, en este caso, perdón, esta nos queda como 0, y acá esto nos queda como 2u. Entonces, esta matriz de derivadas en el 1, 1, que es el punto en cuestión, esto nos queda como 1, 0, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. ¿Sí? Y ahora, la matriz de derivadas parciales de f en el 1, 2, ¿qué son? Es la derivada parcial de f de x en el 1, 2 y la derivada parcial de y en el 1, 2, porque son dos funciones que van, es una función que va de R2 a R. Entonces ahí tenemos que fijarnos en la definición del polinomio de Taylor. Fíjense que acá, como dato, ¿qué nos decía? Que el polinomio de Taylor de grado 1 de f en el 1, 2 estaba dado por lo siguiente, ¿no? 2x más 3 medios de y menos 4. ¿Qué estructura tiene el polinomio de Taylor de grado 1 para esta función? Esto va a ser la imagen de la función en el 1, 2 más la derivada parcial respecto de x, esto es lo que estamos buscando, ¿no? Por x menos 1 más la derivada parcial de y en el 1, 2 por y menos 2. ¿Sí? Esta sería la estructura del polinomio de Taylor aplicado a este caso. Ahora, en ese caso, nosotros, sin hacer todo el desarrollo de toda la cuenta, podemos encontrar quiénes son los coeficientes, qué representan estos coeficientes que están multiplicando al x y al 3y. Porque fíjense, el coeficiente que va a acompañar al x en este polinomio sí o sí es la derivada parcial respecto de x. Y lo mismo con la derivada parcial respecto de y, que es este que vemos acá. Entonces, directamente hagamos todo el desarrollo, hacemos la distributiva y todo, pero vamos a encontrar eso, que las derivadas parciales son efectivamente esos números que nos muestran en ese caso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la derivada parcial de x en el 1, 2 nos va a quedar como 2, que es lo que está multiplicando al x, fíjense en ambos casos. Y de la misma forma, la derivada parcial de y en el 1, 2 nos queda como 3 medios. Entonces, esa sería la cuenta. Eso lo que nos permite es completar este vector en definitiva. Entonces, volvemos sobre la definición que teníamos antes, ¿no? Que en este caso, fíjense que nosotros tenemos que completar la derivada parcial de f en el 1, 1, ¿sí? Que en este caso sería de f compuesta con h en el 1, 1. Entonces esto nos va a quedar como el vector de f, que en este caso nos queda como 2 y 3 medios. Todo esto por la matriz que nos había quedado antes, que era el 1, 0, 2, 2. Entonces, haciendo la cuenta, fíjense, vamos a tener para la primera componente, esta es una matriz de 1 por 2, esta es una matriz de 2 por 2, con lo cual la matriz resultante va a ser de 1 por 2. 2 por 1, 2, 3 medios por 2 es 3, entonces tenemos 2 más 3 que es 5, y después tenemos 2 por 0 que es 2, es 0, 3 medios por 2 que es 3, o sea que nos queda como 5, 3. ¿Quién es quién en cada caso? Acá vamos a tener, esta es la derivada de f respecto de u, ¿sí? Y esta es la derivada de f respecto de b, ¿sí? Obviamente evaluadas en el 1, 1. Volvemos a la estructura del gradiente, fíjense que acá teníamos el gradiente de g en el 1, 1, que esto nos quedaba como f, ¿sí? O la f compuesta con la f, digamos, compuesta con h, ¿sí? O sea, f compuesta con h del 1, 1, ¿sí?
más, y en este caso por 1, ¿no? Más 1 por la derivada parcial de f compuesta con h de 1, 1 respecto de u, que es este valor, ¿sí? Y después acá tenemos u, que era 1, por f compuesta con h de 1, 1, y la derivada parcial respecto de b. Entonces, reemplazando, f de h de 1, 1 es f de 1, 2, que es la imagen de 1, 2, ¿sí? Bueno, la imagen de 1, 2 tenemos que conseguirla, ¿sí? Desarrollando todos los términos del polinomio. Acá vamos a tener 1 por la derivada parcial, que en este caso es 5, y después acá tenemos 1 por 3. Vamos a volver un segundito acá para encontrar cuánto nos queda la imagen del 1, 2 ya teniendo el polinomio. Fíjense cuando hacemos la distributiva lo siguiente, ¿no? Yo voy a distribuir estos términos que ustedes ven acá. Esto nos va a quedar la imagen del 1, 2, en este caso, ¿sí? Más esta derivada parcial que es 2, 2 por x que es 2, x menos 2, más 3 medios por y, 3 medios por menos 2 que es menos 3. Con lo cual esto nos va a quedar como 2x más 3 medios de y, menos 2 menos 3 es menos 6 más la imagen del 1, 2. Si ustedes se fijan con el polinomio original, fíjense que los términos son casi iguales, de hecho son iguales, ¿no? 2x es igual a 2x, 3 medios de y es igual a 3 medios de y menos 4 es igual a esta resta que ustedes ven acá. Entonces, colorario de esto, la imagen del 1, 2 menos 6, que es este término, nos va a quedar igual que menos 4. La imagen del 1, 2 nos va a quedar como menos 4 más 6, con lo cual la imagen del 1, 2 nos va a quedar 2. ¿Ok? Entonces de acá venimos, hacemos la cuenta, esto nos queda como 2 más 5, y acá tenemos 3. O sea que el gradiente de g en el 1, 1 nos va a quedar como 7, 3. Ahora, lo que hay que hacer es buscar un vector que sea perpendicular a este, ¿sí? Entonces, si ustedes no, hay fórmulas, si ustedes no se acuerdan, directamente para todo vector perpendicular el producto escalar tiene que dar 0. Entonces decimos 7, 3 por el AB, en este caso nos va a quedar 0. 7A más 3B nos va a quedar como 0, con lo cual B lo podemos pensar como menos 7 tercios de A. Si tomamos, por ejemplo, A que valga 1, B por defecto va a quedar como menos 7 tercios. Volvemos a la fórmula, este sería nuestro vector director B, que en este caso es el 1 menos 7 tercios. Y finalmente, cuando volvemos a la ecuación de nuestra recta tangente, vamos a tener lo siguiente. La recta tangente a la curva de nivel g igual a 1 en el 1, 1, esto como nos quedaba, como el escalar t por el vector b más el punto en cuestión, que es el 1, 1. Entonces acá vamos a tener t por 1 menos 7 tercios, que es el vector que ya les digo es perpendicular al vector gradiente, más 1, 1. Y ya con esto queda la fórmula. No necesariamente hace falta que quede este vector, pueden elegir otro a, pero siempre tiene que cumplir esa condición que sea perpendicular al gradiente. Veamos por ejemplo el caso número 2, ¿no? Acá ya nos metemos con polinomios de Taylor y los ejercicios clásicos que suelen ocurrir en estos casos, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. En este sentido, vamos a tener una curva parametrizada C dada por esta función sigma de t vectorial, donde vamos a tener t menos 1 en la primera componente, t cuadrado más b en la segunda, y después en la tercera tenemos a por t menos 1 más 1, donde t va a estar en un intervalo entre 0 y 2, ¿no? Definida. Esa sería la idea. Vamos a tener que la curva C está incluida en una superficie S, ¿sí? De la superficie S no conocemos nada. Entonces lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Hay un plano tangente a esta superficie S en un punto que en este caso es el 0, 2, 1, que tiene la siguiente forma. 3x menos y más 2z es igual a 0. ¿Ok? Esta sería la idea. Esta es la forma de plano tangente. Y nosotros lo que tenemos que encontrar es A y B, sabiendo que la curva C pasa por este punto, pasa por el 0, 2, 1. Entonces tenemos que usar un poco la imaginación como para plantear una estrategia clara para el problema. No es una cuestión conceptual muy complicada porque nos dan muchos elementos, la idea es saber usarlos correctamente. Entonces tranqui, porque esa sería un poco la idea del problema, ¿sí? Nos va a resolver el 99% de los problemas, tratar de encarar esto de una forma más
madura, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. El punto 0,21, si lo dibujamos correctamente, está por acá, ¿sí? En este plano. Este sería el punto 0,21. Habría que ver más o menos cuál es la forma que tiene la curva, pero supongamos que la superficie S, ¿sí? Vamos, yo la voy a dibujar como si fuera un paraboloide, ¿sí? Más o menos, pero esto a nivel conceptual, no sabemos la forma que tiene la superficie, así que no hay problema. Igualmente no es lo importante, ¿no? La superficie S, imagínense que tiene forma de esto, ¿no? Entonces, la curva C, nosotros lo que sabemos es que hay un plano tangente, que en este caso tiene esta forma, que es tangente en ese punto, ¿sí? Este sería el plano pi. Por ser un plano tangente, en ese punto, la normal del plano, en todos los puntos, ¿no? Pero la normal del plano va a ser perpendicular a la superficie, porque es la definición de un plano tangente. Un plano tangente, un plano tangente a una superficie, en ese punto, ¿sí? Es perpendicular a la superficie, porque toca la superficie, o sea, comparte la superficie del plano a ese punto, y por definición, la normal del plano es perpendicular a todo elemento del plano, sea o no de la superficie. En ese punto, ya les digo, como es la intersección, lo cumple sin problema, ¿de acuerdo? Dicho esto, nosotros también sabemos que la curva C pasa por este punto, y a la vez, la curva C, si pasara por ese punto y está incluida en la superficie S, tendría un recorrido de este estilo. O sea, siempre incluido dentro de la superficie S, no importa la forma que tenga. Entonces, para encontrar A y B tenemos varios caminos. Por un lado, si sabemos que la curva C está parametrizada de esta forma, a cada T sub 1, T sub 2, nosotros vamos generando para la curva distintas posiciones en función del tiempo. Es como si fuera análogo a la función posición en física, ¿sí? Si ustedes han hecho física, lo que han visto es que las gráficas vectoriales, una de las opciones que tienen es de describir, ¿sí? La trayectoria en términos de una variable externa a las variables que están representadas en el espacio o en el plano, por ejemplo. Entonces, esto sería, digamos, el sigma de t, ¿no? Entonces, en ese punto la derivada, ¿sí? Esto que sería el sigma prima de t, la derivada va a ser tangente a la trayectoria, ¿ok? En ese punto. Entonces, tenemos por un lado que la normal va a ser perpendicular a la curva, o sea, la normal del plano, que en este caso, la normal del plano siempre se lee, si nosotros tenemos la ecuación del plano, básicamente son los coeficientes que acompañan a las variables. Entonces acá, en este caso, va a ser el vector 3 menos 1, 2. Fíjense, 3 que es el coeficiente de la x, menos 1 que es el coeficiente del y 2 que es el coeficiente del z. O sea, ya ahí lo tenemos identificado sin problema. Después, por ejemplo, lo que se puede hacer es sacar el vector derivado, ¿sí? de este mismo, y lo que nosotros vamos a ver es que la derivada, ¿sí? Para un determinado t sub 0 en el punto 0, 2, 1, por esta misma característica va a ser perpendicular a la normal. Ya les digo por qué, porque justamente el punto de la curva que está en la superficie, que a su vez toca con el plano y el plano es perpendicular a todo. Entonces, todo lo que pasa por ese punto. Entonces, dicho esto, ¿cuál sigue la idea? Tenemos el dato de que para un determinado t sub 0, ¿sí? Para un determinado t sub 0, sigma de ese t sub 0 nos va a dar el punto 0,21. O sea, 0,21 son las coordenadas físicas reales que tiene el problema, ¿sí? Por otro lado, cuando hagamos la derivada de ese vector y lo evaluemos en el mismo t sub 0, esto nos va a quedar perpendicular a la normal, con lo cual, ¿cómo nos damos cuenta que dos vectores en el espacio son perpendiculares? Muy sencillo, porque el producto, digamos, punto de los dos es 0. Entonces ya con esto tenemos dos ecuaciones para armar. Fíjense que nosotros tenemos dos variables, que son a y b. En realidad tenemos también t, ¿no? Que sería otra variable más, pero digamos, de alguna forma, nosotros ya podemos empezar a sacar las incógnitas que necesitamos en cada parte. Ya con estos datos sería más que suficiente. Entonces, como para tener una idea, ¿no? Y además, nosotros lo que tenemos es que, por ejemplo, ya sabemos que en ese punto, digamos, la función, bueno, vamos viendo, digamos, cómo va surgiendo, ¿no? Pero ya con dos ecuaciones tendríamos como para reemplazar sin problema. Entonces, vamos con la primera parte, donde nosotros en este caso vamos a tener que sigma de t sub 0 nos va a quedar el punto en cuestión, que es el 0,21, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, sigma de t sub 0 nos va a quedar como t sub 0 menos 1, después tenemos t sub 0 al cuadrado más b, y después tenemos como a por t sub 0 menos 1 más 1. Venga, acá estoy replicando la ecuación sin inconvenientes. Y todo esto nos va a quedar como 0,21. Entonces vamos a ver
componente a componente, así las ecuaciones. Tenemos la componente en X, que es esta. Después tenemos la componente Y, que es la segunda. Y después tenemos la componente Z, que es la tercera, que es la que está acá arriba de todo. Entonces, por ejemplo, para X, ¿no? Fíjense, vamos a tener que t sub 0 menos 1 nos queda 0. Sumamos 1 de los dos lados y t sub 0 nos va a quedar como 1. Ahí perfecto, lo sacamos, no hay problema. Vamos con la siguiente, que sería la de y. Ya con esto ya alcanzaría para definir un t sub 0. Así que si la respuesta es coherente, ya no es más una incógnita para nosotros. En el caso del y, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, t sub 0 al cuadrado, ¿sí?, más b nos va a quedar igual a 2. En este caso sería 1 al cuadrado más b, que nos va a quedar 2, con lo cual 1 al cuadrado es 1, nos va a quedar como 2 menos 1, o sea que b nos queda como 1 en este caso, ¿sí? Y luego para el z, que sería esta componente, ¿no?, vamos a tener, fíjense, a por t sub 0 menos 1, o sea, vamos a tener t sub 0 menos 1 más 1, que nos queda 1. Ahora cuando reemplazamos por el t sub 0, esto nos queda como 1 menos 1 más 1. Fíjense que acá como queda 0, llegamos a la igualdad que 1 es igual a 1. Con lo cual, la ecuación, si bien se cumple, no nos sirvió para encontrar el a. No importa, porque de alguna forma tenemos la siguiente ecuación. Ya por lo menos encontramos dos incógnitas del problema sin apuro. Vamos a ver entonces ahora la derivada de esta función, ¿no?, que sería la ecuación número 2. Entonces, ahora derivamos esta función en función de t sub 0 y esto nos va a quedar, fíjate. En este caso sería la derivada de t sub 0, fíjense en este sentido, vamos a tener la derivada t sub 0 menos 1, esta derivada nos queda 1 acá. Después tenemos la derivada, en este caso que nos va a quedar como 2 por t sub 0. Y después acá vamos a tener la derivada, esto si hacemos la distributiva nos queda como a por t sub 0 menos a más 1. A menos a y 1 son constantes y esta derivada que nos queda como a, ¿sí? Como en este caso t sub 0 dijimos que vale 1, esta derivada en 1 nos va a quedar como 1, 2 por 1 que es 2 y a, ¿sí? O sea, queda este vector. Y ahí se tiene que cumplir lo que habíamos dicho nosotros en la segunda ecuación, que el producto escalar entre los dos vectores debía ser 0 para respetar, digamos, la condición de perpendicularidad. Entonces, procedemos a que esto se cumpla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, la derivada de este vector por el vector normal nos tiene que dar 0. Así vamos a tener 1, 2a por el vector normal, que en este caso es el 3 menos 1, 2, que esto es igual a 0. Armamos la cuenta, 1 por 3 que es 3, más 2 por menos 1, más 2 por a que es 0. Entonces vamos a tener 3 menos 2 más 2a que es 0, 1 más 2a que es 0, 2a que es menos 1 y a que finalmente nos queda como menos 1/2, ¿sí? Entonces ya con esto ustedes pueden armar, digamos, la ecuación. Una de las formas de chequear que esto se cumpla básicamente es, pueden volver a reemplazar en la cuenta original, supongamos, yo voy a volver a reemplazar en la c, que en este caso nos queda como sigma de t, con el valor de a y b que nos queda, que sería t menos 1, después vamos a tener t cuadrado más b, que en este caso nos va a quedar más 1, y después tenemos menos 1/2, todo esto por t menos 1 más 1, ¿ok? Fíjense en este caso, hay que chequear obviamente que sigma sub 1 pase por el punto en cuestión, que en este caso es el 0, 2, 1, entonces fíjense, esto nos va a quedar como 1 menos 1 que es 0, 1 al cuadrado es 1 más 1 que es 2, y acá vamos a tener 1 menos 1 que es 0, así que esto se anula y esto queda como 0, 2, 1, así que pasa por el punto. Después lo que hay que ver es que la derivada de esta función efectivamente sea perpendicular al vector, digamos, del plano tangente, ¿no? Entonces, hacemos la derivada. Podríamos reemplazar directamente, pero yo quiero que vean ustedes cómo es una forma, digamos, bien completa de chequear lo que estamos viendo, ¿no? Derivada de t menos 1 que nos queda 1, derivada de t cuadrado más 2 que nos queda como 2t, y esta derivada que nos queda como menos 1/2 directamente. Entonces, cuando hacemos sigma sub'prima de 1, del número 1, que es el punto que estamos viendo, esto nos va a quedar como 1, 2 por 1 que es 2, y menos 1/2. Entonces ahora chequeamos si este vector es perpendicular al vector normal del plano, que nos había quedado como 3 menos 1, 2.
¿no? Entonces vamos a hacer sigma prima sub 1 por el vector normal, que esto nos queda como el 1, 2 menos 1 medio, por el vector normal, que en este caso nos va a quedar como 3 menos 1, 2. Entonces hacemos la cuenta, 3 por 1 que es 3, 2 por menos 1 que es menos 2, menos 1 medio por 2 que es menos 1, finalmente queda 0. Entonces fíjense, esa es una buena forma de resolver este problema. Bien, vamos a hacer ahora el 4, otro punto nuevo que consta de lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función que va a ir de R2 a R2 de la siguiente manera, ¿no? La imagen de xy va a ser directamente el producto de x por y. Entonces, la idea es que el dominio de esta función, que vamos a acotarlo, va a ser el círculo o el círculo y el interior de x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 9. En la gráfica, más o menos a nivel aproximado, sería lo siguiente. Obviamente que si ustedes observan esta función, que es una función polinómica, es una función que no presenta, digamos, inconvenientes en ningún punto del dominio. Es decir, todos los puntos admiten imagen, no hay restricciones, así que fantástico para trabajar, viene muy bien. Pero, por ejemplo, acá nos están pidiendo que nosotros hagamos o evaluemos los extremos en este conjunto, ¿sí? Entonces, el conjunto D, si ustedes observan acá, tiene dos partes bien distintivas. Todo conjunto, este es un conjunto cerrado, ¿no? Primero porque la frontera está incluida dentro del conjunto, cosa, digamos, característica más importante para que el conjunto sea definido como cerrado. Entonces, para evaluar los extremos en D, tenemos que separar que D es básicamente la unión de el interior, que vamos a llamarlo D sub 0, ¿sí?, con el borde. Entonces, en este caso, esta parte sale con el interior del análisis y esto sale con el borde. Es muy importante que nosotros hagamos el análisis en dos partes. Por ejemplo, para el borde, ¿sí?, para el borde interior hay dos mecanismos totalmente distintos. En el caso del interior, tenemos que seguir el criterio que habíamos visto antes de las derivadas parciales, ¿sí?, que lo voy a escribir a continuación. Entonces, vamos a empezar primero para el interior. Primera cuestión, nosotros ya sabemos que el dominio natural de esta función es todo R2, así que no hay problema, más allá de que estamos estudiándolo solo en un círculo que tiene centro 0 y radio 3, como acá lo dice, ¿no? Entonces, en el caso del interior, primero buscamos las derivadas parciales, las funciones derivadas parciales respecto de x y de y. Fíjense que en la derivada parcial respecto de x acá nos queda como y, y luego, obviamente que el dominio de toda esta función va a quedar como todo R2, no hay problema. Y luego la derivada parcial respecto de y de xy, que en este caso nos queda como x. Nuevamente el dominio de toda esta función sigue quedando como R2. Bueno, después lo que hay que buscar son los puntos donde se anula esa derivada, que en este caso simplemente hay que igualar a 0 las dos. Entonces, para buscar los puntos críticos, simplemente lo que hacemos es igualamos si son los xy, tales que las derivadas parciales ambas se anulan simultáneamente. Entonces tenemos que anular simultáneamente las dos. Entonces fíjense, en este caso, fíjense, vamos a tener, por ejemplo, que y valga 0 y que x valga 0. Eso da que el único punto crítico que esté adentro de este dominio es el 0, 0. Entonces, acá lo vamos a tener como punto candidato. Ya les digo por qué son candidatos, porque cuando estamos hablando de un intervalo cerrado, un subconjunto cerrado, no tiene tanto que ver el tema del análisis de la matriz hessiana y demás. Se puede hacer, pero el tema es que la segunda parte de este ejercicio es evaluar los puntos del borde, y entonces el criterio de la matriz hessiana pierde un poco de sentido. Eso tiene más que ver, se puede usar también, digo, no es que no, pero digo, acá la idea es tratar de sacar, al igual que hacíamos como en análisis 1, que teníamos intervalos cerrados, tratar de sacar una lista de puntos y después evaluar por separado las imágenes. Entonces, el único punto candidato acá adentro que cumple, que anula las dos derivadas al mismo tiempo, como ustedes lo ven acá, es el 0, 0, que es el origen y que obviamente está incluido en el dominio. O sea, hasta ahora es el único punto. Ya les digo, podemos hacer análisis de la matriz hessiana y demás para ver si es un máximo o si es un mínimo. Pero, ya les digo, como tenemos que evaluar también los puntos del borde, y para esos puntos del borde ese criterio no aplica, simplemente con comparar las imágenes de los puntos ya sabemos cuál es máximo absoluto y cuál es máximo relativo o mínimo absoluto o relativo en ese caso. Entonces ya el primer rol de calcular el interior ya está.
Ahora hay que calcular el borde. Y para calcular el borde acá hay que tener un poco más de artística, digamos, por lo siguiente. Nosotros ya sabemos que nuestra función es de este estilo, es f de x y que nos queda como x por y. El borde es la circunferencia borde, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado que es igual a 9, o lo que es lo mismo, x al cuadrado más y al cuadrado que es igual a 3 al cuadrado, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, acá hay varias técnicas para desarrollar, pero una de las más comunes o las que más se hacen en los parciales es la siguiente. Se trata de parametrizar esta curva, ¿sí? Y luego componerla en esta función. Porque ¿cuál es la idea de eso? Solamente nosotros con esa composición lo que vamos a obtener va a ser una función que tenga, ¿sí? O que esté evaluada solo en los puntos del borde. Entonces no nos preocupamos en evaluar toda la función por separado. ¿Cómo hacemos para parametrizar esta curva, por ejemplo? Bueno, esto lo bueno es que es una circunferencia que dentro de todo es algo sencillo, pero hay varias técnicas. Por ejemplo, nosotros podemos tomar la igualdad, que sea que coseno cuadrado de t, la igualdad trigonométrica, ¿no? Coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t nos quede como 1, ¿sí? Adaptándola un poco a esto nos va a quedar como 3, multiplicando en ambos lados, 3 coseno cuadrado, 3 al cuadrado por coseno cuadrado de t, más 3 por seno cuadrado de t, que nos queda como 3 al cuadrado. E igualando cada componente, vamos a llegar a la conclusión de que x nos va a quedar como 3 por coseno de t y que y nos va a quedar como 3 por seno de t. Si igualamos componente a componente, ¿no? De todas estas que ustedes ven acá. Entonces, una forma de parametrizar la curva. Entonces, el borde, ¿sí? Que en este caso era d sub d, en función del parámetro t, nos va a quedar como para x, o sea, esto nos va a quedar como x en función de t e y en función de t. Y según lo que encontramos nosotros, este borde nos va a quedar como 3 por coseno de t y 3 por seno de t. El hecho de que sea un círculo cerrado, para que no volvamos a tener una vuelta entera, vamos a hacer que t pertenezca o esté incluido entre 0 y 2pi. Porque de esa manera nosotros sabemos que hacemos el recorrido, digamos, de toda la circunferencia sin problema. ¿Ok? Entonces ahora para evaluar la función solo en los puntos de la curva, lo que tenemos que hacer es componer f con el borde de la función, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como f en función de d de t, ¿sí? Esto va a ser f compuesta con x en función de t y con y en función de t, que justamente es el sentido de la curva, ¿sí? Tratar de ver qué es lo que pasa con cada variable en esa parametrización. Entonces, nosotros vamos a encontrar que acá directamente es multiplicar x por y, con lo cual vamos a multiplicar con 3 por coseno de t con 3 por seno de t. Entonces, esta composición f de delta de t en función de t, 3 por 3 es 9 y esto nos va a quedar como 9 por coseno de t por seno de t. Entonces ahora pasamos a tener una función de una sola variable, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Como es una función de una sola variable, donde nosotros estamos calculando los extremos solamente entre 0 y 2pi, este ya pasa a ser un problema, digamos, de extremos en un intervalo cerrado, igual que ustedes hacían en el análisis 1. Es decir, ¿qué es lo que ocurría? Nosotros teníamos que derivar la función, ¿sí? Fijarnos justamente dónde estaban los extremos, pero además de eso, lo que tenemos que fijarnos es básicamente qué es lo que ocurre, digamos, con los extremos del intervalo y además con las derivadas en el medio. Entonces, por ejemplo, acá lo mismo, ¿no? Derivamos esto respecto de t y esto nos va a quedar. Fíjense que esto es un producto, así que tenemos 9 con el primero derivado por el segundo sin derivar, que nos queda como menos seno de t por seno de t, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que nos queda como coseno de t por coseno de t, ¿no? Y que esta derivada nos quede igual a 0, ¿ok? Entonces fíjense que esto nos va a quedar como, fíjense, ¿no? En este caso vamos a tener 9 por coseno de t o coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t, que esto es igual a 0. Bien, y acá hay una identidad trigonométrica que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es la siguiente. Cuando nosotros hacemos coseno de a más menos b, esto nos queda como coseno, voy a poner un poquito más de este lado, ¿no? Esto nos queda como coseno de a por coseno de b menos más seno de a seno de b.
¿sí? Entonces tengan cuidado con lo siguiente. Como acá hay una resta, si el ángulo es el mismo, si es a más a, por ejemplo, esto va a pasar a ser coseno cuadrado y esto va a pasar a ser seno cuadrado porque es del mismo número. Y como nosotros tenemos que se invierte el sentido de la suma o la resta, esto, por identidad trigonométrica, pasa a ser 9. El ángulo es el mismo, o sea que va a pasar a ser 9 de coseno de t más t. O sea, va a pasar a ser coseno de 2t. ¿Sí? Es una forma también de reemplazar un poco el sistema. ¿Me explico? Fíjense, apliquemos la misma identidad. Coseno de t más t va a hacer que esto quede como coseno de t por coseno de t. Como esto es una suma, pasa a ser una resta y acá tenemos seno de t por seno de t. Entonces se cumple esta igualdad, ¿se entiende? Entonces ya con eso lo sacamos. Fíjense, vamos a tener 9 por coseno de 2t es igual a 0. Dividimos por 9 ambos lados de la igualdad y queda como coseno de 2t es igual a 0. Y acá aplicamos arcoseno en ambos lados, ¿no? Lo que es lo mismo, arcocoseno, perdón, que sería coseno menos 1, como está en la nomenclatura, y esto queda también como coseno menos 1 de 0. Entonces, 2t, arco coseno de 0, nos va a quedar de la siguiente forma. Coseno, para el intervalo que estamos hablando de que t está entre 0 y 2pi, ¿no? Porque esto es importante siempre recordarlo. Digamos, si ustedes no se acuerdan, por las dudas lo pueden sacar con la calculadora, pero si no, lo pueden sacar con la función coseno. Fíjense que la función coseno oscila entre 1 y menos 1, y vamos a tener que para pi sobre 2, ¿sí? Empieza acá en 0, para pi sobre 2 se hace 0, y también para 3 medios de pi, porque tenemos acá, ¿sí? Los dos valores, tenemos pi y todo esto. Entonces, 2t, para la primera opción nos va a quedar que 2t va a ser pi sobre 2, con lo cual t nos va a quedar como pi sobre 2 dividido 2, que queda como pi sobre 4, este sería el t sub 1, y para la opción número 2, 2t nos va a quedar como 3 medios de pi. Por lo tanto, t sub 2 nos va a quedar como 3 cuartos de pi. Ambos valores son posibles, en ambos valores la derivada vale 0. ¿Ok? Pero como nosotros estamos evaluando esta función en un intervalo cerrado, ¿sí? Lo que hay que hacer es evaluar las imágenes de esta función original, no tanto las derivadas, porque las derivadas, nosotros, más allá de que podamos sacar la derivada y de hecho ver cuánto nos queda en cada caso, vamos a ver, digamos, para los intervalos si la función crece o decrece. Pero bueno, se puede hacer ese análisis complementario también. Pero entonces, ¿cuáles van a ser nuestros puntos importantes en la recta? Fíjense, nosotros tenemos 0 y 2pi, vamos a tener pi sobre 2 y vamos a tener 3 medios de pi. Vamos a tener pi sobre 4, que está acá, que es uno de los valores que hay que estudiar si hacemos la tabla, digamos, de derivadas. Después tenemos 3 cuartos de pi, ¿sí? O sea, ya acá está acá. En este caso estaríamos hablando de este intervalo, ¿no? 3 cuartos de pi. Y después tenemos el resto de los puntos, pero en estos dos puntos es donde la derivada se hace 0, ¿sí? En este sentido. Entonces, nosotros lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Fíjense, en este caso, aquí hay que prestar atención a lo siguiente, porque además de que va a pasar, digamos, de que puede ser pi sobre 2 y pi sobre 4, acá tenemos que tener cuidado con dos valores más que no aparecieron o que no los teníamos en cuenta de la siguiente manera. Para la parte de coseno, si nosotros hacemos pi menos el resultado, vamos a llegar a los otros puntos en particular, ¿sí? Para lo que sería la periodicidad del número. Fíjense que si ustedes lo solucionan de alguna forma, la ecuación coseno de 2t va a quedar como n por pi sobre 2 menos pi sobre 4, ¿no? N sería el número de vueltas enteras que nosotros tenemos dentro de la ecuación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver distintos valores según los n que vayamos viendo y tenemos que ver cuáles están entre 0 y 2pi para nuestra cuenta, ¿no? Entonces, supongamos lo siguiente. Yo acá voy a poner los n, acá voy a poner los n y voy a poner los coseno de 2t según los valores que nosotros tengamos. Entonces vamos a arrancar, la cuenta que vamos a hacer es esta, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a ver cuánto nos da en cada caso, ¿no? Para despejar el t, ¿no? En este sentido, que este sería el t correspondiente. Entonces, para ponerlo bien, vamos a tener, por ejemplo, para n, vamos a empezar con 0, vamos a tener 0 por pi sobre 2 menos pi sobre 4, queda como menos pi sobre 4.
Si n vale 1 es pi sobre 2 menos pi sobre 4, que es pi sobre 4, que se lo encontramos nosotros recién. Si vale 2, esto nos va a quedar como pi menos pi sobre 4, que es 3 cuartos de pi, que es el que tenemos acá nosotros. Si esto vale 3, tenemos 3 medios, o lo que es lo mismo, 6 cuartos, ¿sí? 6 cuartos menos 1 cuarto, que nos va a quedar como 5 cuartos de pi. Y finalmente 4, que en este caso esto nos va a quedar como 4 medios, o lo que es lo mismo 2pi, o lo que es lo mismo 8 cuartos menos 1 cuarto, que queda como 7 cuartos de pi. Y hasta ahí llegamos porque ya no, si no nos excederíamos del 2pi. Entonces tenemos aparte estos dos puntos, ¿sí? Que van a ser el 5 cuartos de pi y el 7 cuartos de pi. ¿Ok? Bueno, de todos estos puntos además tenemos que evaluar qué pasa en los extremos de la función. Entonces en nuestra tabla, porque fíjense, no hay que perder el norte de lo que estamos evaluando. Nosotros tenemos nuestra función, vuelvo a copiar acá, la función en función del borde, en función de t. Esto nos queda como 9 por coseno de t por seno de t. Y nosotros tenemos que ver hasta ahora que t pertenece a entre 0 y 2pi. Entonces, los intervalos van a ser de la siguiente forma, de lo que marcamos nosotros recién hasta ahí. Vamos a tener 0, vamos a tener pi sobre 4, tenemos 3 cuartos de pi, tenemos 5 cuartos de pi, tenemos 7 cuartos de pi y finalmente tenemos 2pi. ¿Sí? Estos son los puntos individuales, estos serían los t individuales. Después tenemos que fijarnos cómo nos queda la composición, digamos, completa, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de esta manera. A ver qué pasa, ¿sí? Estos espacios que estoy dejando a propósito en el medio son los intervalos. La idea es tratar de ver qué es lo que ocurre si los intervalos crecen o decrecen, ¿no? Porque lo que nosotros vimos es que en todos estos puntos la derivada, ¿sí? Nosotros acá tenemos la función derivada, ¿no? La derivada en esos puntos nos dio 0, porque fue justamente la solución de la ecuación. Donde no tenemos que donde no tenemos que evaluar la derivada por el hecho de ser un conjunto cerrado es en los extremos. Ni acá, ni acá, ni en 0 ni en 2pi la vamos a evaluar. Pero sí sabemos que en estos puntos es 0, con lo cual es probable que haya máximos o mínimos en cada caso, ¿sí? Pero lo que a nosotros nos importa son las imágenes en cuestión, para ver quién es la que crece y quién es la que decrece, ¿sí? Entonces, vamos ahora a reemplazar cómo nos va quedando, ¿sí? Esta función 9 por coseno de t por seno de t, ¿sí? Para ver qué es lo que vamos teniendo en cada sentido. Entonces, acá yo les diría, pueden agarrar la calculadora y sacándolo, o si lo quieren hacer a mano, están en la casa, lo pueden hacer con una planilla de Excel y lo van sacando directamente. Yo voy a poner directamente los resultados para que sea más sencillo trabajar. Para todos, dejo también en copia la función derivada, que en este caso, fíjense que al momento de hacer la función derivada con la identidad trigonométrica y todo, nos queda como 9 por coseno de 2t. ¿Ok? Entonces, ténganlo presente al momento de reemplazar. Bueno, entonces nosotros hasta acá, fíjense directamente reemplazarlas. Acá reemplazamos las imágenes y las derivadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las derivadas? Por ejemplo, pasamos de 0 a 4,5, la función creció, luego de 4,5 a menos 4,5 bajó, luego volvió a subir, luego bajó y luego volvió a subir. Pero entonces, fíjense, de acá ya tenemos la lista de puntos que son los candidatos, ¿no? Básicamente cuáles serían. Y no solo eso, sino que aparte, ya teniendo la ubicación, podemos encontrar a qué puntos del plano pertenecen, porque fíjense, si los puntos del plano, en este caso, los x y estaban puestos como 3 por, en este caso, la curva estaba parametrizada, la c sub t, estaba parametrizada como 3 por coseno de t y 3 por seno de t, ¿correcto? Entonces, en este caso lo que vamos a tener es que en estos puntos, ¿sí? Van a estar los máximos y luego, porque ambas imágenes van a ser igual, y después tenemos los mínimos, ¿sí? Quedaba el otro punto que era el del interior. Fíjese que en el caso del punto del interior, que era la imagen en 0, 0, como la función es x por y, acá nos va a quedar como 0 por 0, que la imagen vale 0. Fíjense, entonces, el punto del interior, la imagen, valía 0,
y en los puntos que nosotros teníamos en cada uno de estos casos tenemos también otros que la imagen vale 0, como son los extremos de acá, pero a su vez puntos interiores del borde valen este valor. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense, tenemos que volver al gráfico de la función, un segundo. Vamos a tener lo siguiente, fíjense. Los puntos van a estar en pi sobre 4, en 3 cuartos, en 5 cuartos y en 7 cuartos. Es muy sencillo porque si estamos hablando de los cuartos, estamos hablando de estos puntos que ustedes ven acá a continuación. O sea, para este ángulo tenemos el de pi sobre 4, para este tenemos el de 3 cuartos de pi, este es el de 5 cuartos de pi y este es el de 7 cuartos de pi. ¿Ok? Entonces, en esos puntos van a estar los puntos críticos. Y fíjense que, según lo que nos dice la tabla, para pi sobre 4 y 5 cuartos de pi, estos van a ser los máximos, los que están acá circulados en rojo, y los que están circulados acá en azul van a ser los mínimos absolutos de todo el dominio, porque son inclusive más pequeños que el mínimo que nosotros tenemos en el interior. ¿Ok? Después lo que corresponde es tratar de ver a qué puntos pertenecen cada uno y esa cuenta sale haciendo básicamente la cuenta con coseno y con seno que son las que ustedes ven aquí a continuación. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a escribir los puntos reemplazando cada uno de estos valores aquí arriba, ¿sí? Fíjense que coseno y seno de todos estos valores van a quedar alternativamente más o menos raíz de 1 sobre raíz de 2. Si ustedes lo hacen con Excel no se van a dar cuenta al toque, pero como esto es uno de los valores más comunes, es lo más probable que ocurra. Entonces, este valor, por ejemplo, nos va a quedar como 3 raíz de 2, 3 raíz de 2. Este nos queda como menos 3 raíz de 2 sobre raíz de 2, 3 raíz de 2, positivo. En este quedan los dos negativos, menos 3 sobre raíz de 2 y menos 3 sobre raíz de 2. Y en el último van a quedar el primero positivo, 3 raíz de 2, y el siguiente negativo. Entonces, solución, nosotros vamos a tener máximos en donde en 3 raíz de 2, 3 raíz de 2 positivo, y menos 3 raíz de 2, menos 3 raíz de 2 negativo, y vale 4,5. Y vamos a tener mínimo en 3 raíz de 2 positivo, ¿sí? 3 por raíz de 2 positivo, menos 3 raíz de 2 negativo y viceversa, o sea, menos 3 sobre raíz de 2 y 3 raíz de 2, y vale menos 4,5. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, el último, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros vamos a tener una superficie S que está parametrizada por una función sigma en función de u y de b, que es una función vectorial, ¿no? Que va a estar dada por lo siguiente. Vamos a tener raíz de 3 por u por coseno de b, después vamos a tener como u por seno de b, y después tenemos u, ¿sí? Donde en este caso u y b, atenti con esto, pertenece a r por 0,2pi. Entonces, tengamos cuidado con lo siguiente porque r es el dominio de u, ¿sí? O sea, u va a estar en cualquier valor de r, y b, como es lógico que está asociado con las funciones trigonométricas, su dominio va a estar entre 0 y 2pi, o sea, tiene esa lógica, ¿sí? La idea es encontrar cuáles son los puntos de P, digamos, de la superficie, puntos para los cuales la recta normal a la superficie en el punto, ¿sí? Resulta la recta normal a la superficie en un punto paralela al plano de ecuación tal. Y esto tenemos que tener un poco la idea gráfica en la cabeza porque, ya les digo, con imaginación sale como piña. Fíjense, ¿no? Tenemos acá la gráfica. Imagínense que la superficie va a ser algo de este estilo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre los dibujo como un paraboloide negativo, pero por un tema de costumbre, ¿sí? Pueden dibujarlo como ustedes prefieran. Supongamos que el punto en cuestión, el punto P en cuestión que nos dicen es este. Si a mí me están hablando de la recta normal, me están diciendo una recta, supongamos la recta normal va a tener esta forma. L normal a la superficie S en el punto P. Entonces, esta nomenclatura sirve como para ordenar un poquito todos los conceptos que están dando vueltas por ahí. Entonces lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? Esta recta normal por fórmula, si es lo que estamos buscando nosotros, a esta superficie en este punto P va a ser un vector director multiplicado por un escalar más efectivamente el punto en cuestión por el que pasa esa recta. O sea, no tiene demasiada ciencia, es la misma estructura que tienen todas las rectas en particular. Pero
¿qué es lo que vamos a tener? Que como dato, acá nos dice que el plano, o sea la recta, es paralela al plano de ecuación tal. O sea, nosotros tenemos un plano que es paralelo a la recta. Entonces, ¿qué ocurre? Si este es el vector director de la recta, B, el plano debería estar por acá, supongamos. Tendría esta forma, por ejemplo. Este sería el plano P. No el plano pi, que es el que nos dicen. Entonces, ¿qué ocurre? El plano pi se define con el vector normal, que es perpendicular a esos vectores B. ¿Sí? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos que la recta normal es paralela al plano pi, traducción vectorial quiere decir que el vector B, que es el de la recta normal, va a ser perpendicular al vector normal del plano, siendo que el plano, en este caso, es la normal por x menos 1x sub 0 igual a 0. Como acá nosotros ya conocemos la ecuación del plano y nos dicen que el plano vale, por ejemplo, z es igual a i menos 1, podemos conocer las componentes de la normal, porque fíjense si lo escribimos en la forma correcta, ¿no? Esto nos va a quedar como z, o mejor dicho, z menos i es igual a menos 1, o lo que es lo mismo, menos i más z es igual a menos 1. Entonces la normal, que es el vector que nosotros lo sacamos a partir de las componentes que tienen los factores que están multiplicando las variables, van a quedar. X no está, así que esto vale 0, en y vale menos 1 y en z vale 1. Ya tenemos el vector normal. ¿Ok? Por otro lado, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esto, ¿sí? Que el vector normal es este y el vector b de esa recta debería ser perpendicular a n. Por lo tanto, la cuenta que se debería cumplir, si estos dos vectores son perpendiculares, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que el vector b, producto escalar con n, nos tiene que dar 0. Entonces esta ya es una cuenta que nos va a servir a nosotros para ir elaborando lo que necesitamos. Ahora, por otro lado, si el vector b es el vector que es perpendicular a una superficie, ¿sí? ¿Cómo se obtiene ese vector b? Siendo que la superficie está parametrizada por dos variables. Bueno, en el apunte de teoría que voy a dejar abajo en la descripción del video, les diría que vayan a la fórmula, ¿sí? Y tienen que ir a una de las últimas fórmulas, que es para parametrizar una superficie, que tiene que ver con la definición 17. Yo lo voy a citar un poco, pero para que se entienda de dónde sale esto, ¿no? Nosotros vamos a tener una superficie S que está parametrizada, en este caso, por, la función sigma en función de u y de b. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que un plano que va a ser tangente a esa superficie en un punto va a estar dado por las derivadas parciales, ¿sí? Evaluadas en un punto determinado, en este caso en el u0, b0, por x menos x0 igual a 0. Esta es la ecuación de un plano cualquiera. ¿Pero qué quiere decir? Que si yo calculo las derivadas parciales de esa función parametrizada y hago el producto vectorial de eso, lo que voy a obtener justamente son todos los vectores que son normales a la superficie, sea el punto que sea. Entonces, buenísimo, porque yo tengo una forma de obtener eso con la ecuación. Y ese vector sería mi vector b, porque ¿qué pasa? El vector b, ¿quién es? Es el vector director de la recta que es normal a mi superficie, con lo cual cumple la condición de perpendicularidad que tenía al principio. Entonces, dicho eso, para obtener este vector b, que es el que me anda faltando acá, hago las derivadas parciales de esta función y me fijo el producto vectorial. Lo que sí no tengo un punto con nombre y apellido, con lo cual lo tengo que resolver justamente lo que me pide, que averigüe cuáles son los puntos donde eso se cumple. Entonces digo, bueno, sigma sub u, ¿cómo hacemos la derivada parcial respecto de u? Fíjense, acá u son todas constantes, así que directamente van a quedar, fíjense, en la primera queda como raíz de 3 por coseno de b, en la segunda va a quedar como seno de b, y en la tercera va a quedar como 1, y después cuando haga la derivada parcial respecto de b, esto me queda como la derivada de coseno, que es menos seno, así que me queda como menos 3 por u por seno de b, después tengo u por coseno de b, y después voy a tener 0, ¿sí? Vamos a hacer el producto vectorial de las dos, no importa el orden, ¿sí? Porque ya les digo, la idea es trabajarlo y ver qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a tener en este caso, por ejemplo, i, j y k. Vamos a tener raíz de 3 por coseno de b, vamos a tener seno de b, vamos a tener 1, y acá tenemos menos raíz de 3 por u por seno de b,
vamos a tener u por coseno de b y 0. Entonces, fíjense, ¿no? Hacemos la cuenta, tenemos tres componentes, entonces en la primera vamos a tener seno por esto que es 0, menos esto por 1 que nos va a quedar como menos u por coseno de b. Luego vamos a tener 0 por esto que es 0, menos esto, 1 por menos raíz de 3 por tanto, o sea 0 menos menos es más, pero como tiene un signo negativo por estar en el medio queda con menos, entonces va a quedar como menos raíz de 3 por u por seno de b, y en la última componente que tenemos toda esta multiplicación que nos va a quedar como raíz de 3 por u por coseno cuadrado de b, menos por menos es más, que esto nos va a quedar como raíz de 3 por u por seno cuadrado de b. Fíjense que acá podemos usar la identidad trigonométrica de coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces en limpio, este vector, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como primera componente menos u por coseno de b, segunda componente que es menos raíz de 3 por u por seno de b, y esta última que nos queda como raíz de 3 por u. Simplemente eso, ¿sí? Y este es el vector b que hay que tratar de buscar cuáles son las componentes que sean perpendiculares a la normal. Entonces en este caso, para que sean perpendiculares a la normal, tenemos que hacer la cuenta. Fíjense, en este caso b por la normal nos tiene que dar 0. Entonces en este caso esto nos vamos a tener menos u por coseno de b, después tenemos menos raíz de 3 por u por seno de b y raíz de 3 por u. Todo esto por 0 menos 1, 1, para que sea perpendiculares esto tiene que dar 0. Entonces 0 por u coseno de b que nos va a quedar 0, más menos 1 por todo esto que es menos por menos es más que queda positivo, raíz de 3 por u por seno de b, más raíz de 3 por u, que esto es igual a 0. Fíjense que podemos sacar factor común raíz de 3 por u, entonces esto nos va a quedar como raíz de 3 por u por seno de b más 1, que esto es igual a 0, pasamos dividiendo raíz de 3, o sea que esto nos queda u por seno de b más 1, que esto es igual a 0. Como es una multiplicación nos da dos posibilidades, o que u valga 0, que es una de las dos posibilidades, o que seno de b más 1 nos dé 0, con lo cual seno de b nos va a quedar menos 1. Si b está entre 0 y 2pi, fíjense lo siguiente, ¿no? Seno es una función que viene en este sentido, ¿sí? Que está entre 1 y menos 1, pero que alcanza el valor de menos 1 cuando esto vale 3 medios de pi. Entonces b tiene que valer 3 medios de pi. Entonces el único punto, ¿sí? Fíjense, ahora nos fijamos de la superficie, tenemos que fijarnos cuando esta composición sea de 0 y de 3 medios de pi. Tenemos que reemplazar esto en la función original que era, fíjense, raíz de 3 por u, que es por 0, por coseno de 3 medios de pi. Después tenemos 0 por seno de 3 medios de pi. Y después por u, que en este caso es 0. Entonces, de esta superficie el único punto que cumple es el 0, 0, 0. ¿Sí? Que es el único que en este caso pasa, bueno, de este sentido. ¿Ok? Fíjense que nosotros de acá lo que tenemos es que la curva, en ese sentido, la recta P, digamos, cumple con la condición que nos piden, así que no tenemos problema en este caso. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.